Derivadas de funciones trascendentes. ¿Ok? Vamos a empezar por ubicar y recordar qué son las funciones trascendentes. Las funciones existen de diferentes tipos y se clasifican según los elementos que las conforman y la forma en que están combinados estos elementos. ¿Sí? Entonces, las funciones se clasifican de esta forma. ¿No quiere salir? Ahí está. Tenemos funciones en general, todas nuestras funciones tienen una primera división que son las algebraicas. Las algebraicas que son todas las que hemos estado trabajando hasta la sesión pasada, ¿sí? Que son las polinomiales, las racionales, etc. Pero existen también, aparte de las funciones algebraicas, las funciones trascendentes, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones trascendentes? Pues son aquellas que trigonométricas, o sea, que se relacionan con funciones trigonométricas, con seno, coseno, tangente, etc. Las funciones exponenciales, que son aquellas que tienen a la función como exponente, o sea, las variables como exponente, y las logarítmicas, donde obviamente intervienen los logaritmos naturales o los logaritmos de diferentes bases, ¿sí? Nosotros vamos a cubrir únicamente hasta las trigonométricas y las exponenciales. Vamos a empezar nuestra sesión de hoy por las funciones trigonométricas. Pero antes de entrar a la derivación, vamos a recordar también un poquito que existe algo que se llaman las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas nos establecen como su nombre lo dice, las identidades, o sea, la igualdad que existe entre diferentes funciones. Y de esta manera existen algunas que se conocen como identidades básicas, que establecen los recíprocos de cada una de las funciones. Por ejemplo, para el seno, que es recíproco de la cosecante, para el coseno, que es el recíproco de la secante, y para la tangente, que es el recíproco de la cotangente. Y también que la tangente es igual al seno entre coseno. Por lo tanto, su recíproco, la cotangente, pues es coseno entre seno, ¿sí? Al revés. Estas son las básicas, pero existen también las pitagóricas. Las pitagóricas surgen del círculo trigonométrico y las más comunes son estas que tenemos aquí. Estas identidades, ¿para qué nos van a servir? Estas identidades nos van a auxiliar en nuestro proceso de derivación algunas veces para simplificar nuestras funciones o para simplificar nuestros resultados, ¿sí? Entonces, debemos de tenerlas en nuestro formulario para que en caso necesario podamos hacer uso de ellas. Vamos a partir ahora sí para las funciones trigonométricas y sus derivadas, de la derivada de las dos primeras funciones que son del seno y del coseno. La fórmula para derivar el seno del ángulo es coseno del ángulo por la derivada del ángulo. Y para derivar el coseno es menos seno del ángulo por la derivada del ángulo. Entonces esto es muy sencillito, aunque de repente como que nos asusta un poco que aparecen las funciones trigonométricas, pero vamos a ver que realmente en el manejo nos vamos a centrar básicamente en lo que son los ángulos para derivar. Primer ejemplo, calcular la derivada de y igual al seno de 2x. Como hicimos anteriormente, vamos a identificar los elementos de la función. Para este caso, pues solamente tengo función trigonométrica y entonces este pues es su ángulo. O sea que el ángulo es 2x. Tenemos que derivar el ángulo. La derivada de 2x es 2. Para derivar el ángulo, recuerden, tenemos que hacer uso de todas las fórmulas y procedimientos que hemos estudiado hasta ahora, ¿sí?
Entonces, ya estoy listo para sustituir en mi fórmula, que es esta primera. Y me dice coseno del ángulo por su derivada. Entonces va a ser coseno de 2x, porque ese es el ángulo, por su derivada, que es 2. Ahora bien, atención con esto. Yo no puedo hacer la multiplicación 2 por 2x. ¿Por qué razón? 2x es un ángulo, ¿sí? 2 ya es una cantidad escalar, es otro boleto. Son dos cosas diferentes, no se pueden combinar. Con el ángulo yo no me puedo meter, no lo puedo cambiar, ni multiplicar, ni dividir, ni nada de eso. Únicamente, entonces, el 2, ¿qué quiere decir? Está multiplicando, ¿pero a quién? A todo el valor de la función y su ángulo. O sea, de la función del ángulo, no solo al ángulo. Entonces, lo que sí puedo hacer es indicar la multiplicación trayendo el 2 al frente y decir 2 por el coseno de 2x. ¿Sí? Y me quedaría de esta manera. Siguiente ejemplo. Calcular la derivada de y igual al coseno de x al cuadrado. Aquí tengo entonces derivada de la función de una función trigonométrica y está solita, no tiene nada más. Entonces es la función y su ángulo. Lo que quiere decir entonces que el ángulo es ahora x cuadrada y calculamos su derivada. La derivada de x cuadrada es 2x. Sustituimos en la fórmula y la fórmula era menos seno del ángulo, o sea, de x cuadrada, por su derivada, que es 2x. De la misma manera, no puedo multiplicar x cuadrada por 2x. Recuerden que este es un ángulo, este está medido en grados o en radianes, en este caso sería, ¿no? Entonces no puedo multiplicarlo por el 2x. Traemos el 2x al frente para indicar multiplicación y me quedaría menos 2x por el seno de x cuadrada. Y ya tenemos nuestra derivada. Pasamos a nuestro siguiente ejemplo. Calcular la derivada de y igual a la tangente del ángulo. Al inicio yo solamente di fórmulas para seno y coseno, entonces no tengo ahorita cómo derivar la tangente, pero sí les puse ahí también las identidades trigonométricas. Y de las identidades trigonométricas hay una que dice que la tangente es igual al seno entre el coseno. Y yo ya sé derivar seno y ya sé derivar coseno, entonces puedo convertir mi ejercicio en algo que sí puedo manejar. Para eso nos sirven las identidades, ¿sí? Ahora también cuidado con no confundir. El uso de las identidades no es derivar, ¿sí? Porque por experiencia de cursos previos se ha visto que hay alumnos que aplican una identidad trigonométrica y ya toman eso como si fuera el resultado de la derivada, cosa que no es cierta, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo aquí es convertir mi ejercicio, que va a pasar de ser tangente a ser seno entre coseno. Y esto es lo que yo voy a derivar. ¿Y esto cómo se deriva? Pues es una división. Y entonces lo vamos a derivar como una división. Y entonces utilizaremos la fórmula de la división. Entonces identificamos elementos, quién es U, quién es B, y calculamos sus derivadas. De tal manera que si la U es todo lo que está arriba, en este caso es el seno del ángulo, pues su derivada, ¿quién es? Coseno del ángulo por la derivada del ángulo, según las fórmulas que di al inicio. Para el denominador, o sea, para la B, tenemos que entonces B es el coseno del ángulo y su derivada, según la fórmula del principio, sería menos seno del ángulo por su derivada. B al cuadrado, pues va a ser entonces coseno cuadrado del ángulo. Y aquí, como les comentaba a sus compañeros anteriormente, hay que tener cuidado con la potencia de la función. La potencia de la función trigonométrica la podemos escribir de dos formas distintas. Una, así como está aquí, coseno cuadrado del ángulo, o bien poner paréntesis a toda la función y el ángulo y por arriba del paréntesis poner el cuadrado. De ninguna forma yo puedo poner
coseno del ángulo y el cuadrado. Porque entonces el cuadrado lo estaríamos aplicando solamente al ángulo. Y en este caso, el cuadrado lo queremos aplicar a todo el valor de la función, ¿sí? Entonces tenemos que tener, por favor, ese cuidado al escribir las potencias de una función. Bueno, vamos a regresarnos a donde veníamos, que es armar nuestros elementos según la fórmula. Y entonces tenemos B, que es coseno del ángulo, por la derivada de U, que es coseno del ángulo, y su derivada, lo que calculamos, bueno, calculamos y nos dio la fórmula anterior, ¿sí? Luego, menos, y dice acá U, que es seno del ángulo, por la derivada de B, que es todo esto, por menos seno del ángulo y su derivada. Pongo el paréntesis porque si no se me convertiría aquí en una resta. Voy a pasar a copiar este resultado a una nueva diapositiva para tener espacio. Y vamos a observar lo siguiente. Tengo dos términos y en ambos términos tengo la derivada del ángulo. Entonces esta derivada la puedo tomar como factor común. Vamos a factorizar. Pero tengo también coseno por coseno. Y tengo seno por seno. O sea que voy a tener coseno cuadrado y voy a tener seno cuadrado. Menos por menos es más. Entonces me va a quedar así. Coseno por coseno, coseno cuadrado. Menos por menos más. Seno por seno, seno cuadrado. Y la derivada del ángulo que estaba en los dos términos la estamos poniendo aquí afuera como factor común. Cuando yo veo esto, coseno cuadrado más seno cuadrado, me recuerda las identidades trigonométricas que vimos al principio. Y en las identidades pitagóricas hay una que dice lo siguiente. Seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. ¿Sí? Entonces todo esto que está aquí arriba yo lo puedo sustituir por 1. Por lo que en mi derivada solo me va a quedar la derivada del ángulo entre el coseno cuadrado del ángulo. Coseno cuadrado pues es lo mismo que coseno por coseno, entonces lo voy a dividir. Bueno, no, en este caso no me sirve esto. Vamos a hacer más adelante. Esta entonces va a ser mi expresión como y es tangente, pues la derivada de y es la derivada de la tangente, ¿sí? Entonces la derivada de la tangente va a ser igual a la derivada del ángulo entre el coseno cuadrado. O bien, utilizando las identidades trigonométricas básicas, sabemos que 1 entre coseno es la secante. Entonces, 1 entre coseno al cuadrado es lo mismo que secante cuadrada. Tengo dos fórmulas, dos expresiones. Puedo usar cualquiera de ellas de manera indistinta para calcular la derivada de la tangente. Y lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Me piden derivar tangente de 3x cuadrada. Entonces, mi ángulo es 3x cuadrada. Derivando 3x cuadrada me queda 6x. ¿Ok? Eh, usando la fórmula que acabamos de calcular o de demostrar, sabemos que tenemos dos opciones. Vamos a utilizar esta primera, ¿sí? Y entonces vamos a sustituir simplemente la derivada del ángulo es 6x y abajo coseno cuadrado, ahí está coseno cuadrado y el ángulo. Entonces escribimos el ángulo, 3x al cuadrado, 3x al cuadrado. Vamos a observar en todos los ejercicios que el ángulo de la función permanece igual en la derivada. El ángulo no cambia, ¿sí? Cambia todo lo demás, pero el ángulo no. El ángulo tiene que seguir siendo el mismo. Vamos a utilizar ahora, vamos a sustituir también en la siguiente para que veamos que también se puede hacer. Y sería entonces la secante cuadrada del ángulo, aquí está secante cuadrada del ángulo, por su derivada que es 6x. Aquí está 6x. Entonces ya tengo mi derivada. Aquí lo único que hice fue
la derivada del ángulo, a pasarla a multiplicar al frente de la función. Entonces tenemos la derivada escrita de dos formas distintas. Alguien podría decir, es que no son iguales, no dan lo mismo. Recordemos que esto es una identidad, ¿sí? Esta parte de aquí tampoco se ve igual que esta, ¿sí? Pero por ser una identidad quiere decir que tienen el mismo valor. Entonces, estas dos, aunque aparentemente no se ven iguales, son una identidad, o sea, son Profe, equivalentes. Dime. en la de abajo no sería el 3x afuera del paréntesis y el 6x adentro. No, no, porque es Pero sí. la secante cuadrada del ángulo, ¿sí? Y el ángulo es 3x al cuadrado. Aquí está. El ángulo es 3x al cuadrado, junto a la secante cuadrada, como dice la fórmula. Yo puedo poner aquí, luego otro paréntesis donde ponga el 6x, Ah, pero ok. ese Ah, eso, 6x ok, es ok, el que sí, estamos sí. pasando a multiplicar al frente, ¿sí? O sea, es lo mismo, solo se cambió de lugar, ¿no? Nada más lo estamos cambiando de lugar. Ah, ok. Porque acuérdense lo que les dije antes, yo no puedo hacer la multiplicación con el ángulo, ¿sí? El ángulo no lo puedo tocar, entonces este 6x, en lugar de escribirlo aquí atrás, lo traemos al frente para indicar la multiplicación por la función. ¿Sale? Bueno, siguiente ejemplo. La derivada de la cotangente. Para derivar la cotangente puede pasar algo similar que la tangente. No tenemos todavía una fórmula, entonces vamos a encontrar primero una fórmula. Vamos a recurrir a las identidades trigonométricas para calcular, o mejor dicho, convertir mi ejercicio a algo que sí pueda manejar con la información que tenemos hasta el momento. Y de las identidades trigonométricas básicas, la cotangente es igual al coseno entre el seno. Por lo que entonces mi ejercicio es y igual al coseno entre el seno. Es una división. Por lo tanto, vamos a usar también la fórmula de la división. ¿Sí? Tendremos entonces que u es todo lo de arriba, que es coseno, y su derivada, según las dos primeras fórmulas, es menos seno del ángulo y su derivada. B sería lo de abajo, que en este caso es seno del ángulo, su derivada coseno del ángulo, según la primerita fórmula. Y b cuadrada, pues el seno cuadrado del ángulo. Vuelvo a repetir, tener el cuidado de escribir la potencia de manera correcta, ¿no? Para no confundirnos. Pasamos a la sustitución según esta fórmula de división. Vean que la derivada de la potencia ya la usamos aquí. Ahora vamos a derivar, pero, o como hemos dicho, a continuar derivando, pero según la división. Y entonces, haciendo los cambios, dice u, pues b es seno, por la derivada de b que es menos seno, es este de aquí. Luego, menos de la fórmula u, que es coseno, por la derivada de b, que es también coseno, entonces lo escribimos. Y desde luego, la derivada del ángulo. Entre b al cuadrado, que b al cuadrado lo escribimos aquí, seno cuadrado del ángulo. Vamos a pasar esta expresión a la siguiente diapositiva. Y tenemos de nuevo multiplicaciones, más por menos, menos, menos por más, menos. Seno por seno, seno cuadrado. Coseno por coseno, coseno cuadrado. ¿Sí? Y el ángulo que está repetido en ambos términos lo podemos tomar como factor común. Y entonces me va a quedar menos seno cuadrado, está menos seno cuadrado, y menos coseno cuadrado, menos coseno cuadrado. ¿Sí? No sé por qué razón al copiarlo yo invertí el orden, pero pues nos da lo mismo, ¿eh? Aquí el orden, como es una suma, no importa cuál esté primero. Y bueno, tengo coseno cuadrado y seno cuadrado. De nuevo, me recuerda la identidad pitagórica, nada más que aquí ambos son negativos.
La identidad pitagórica dice seno cuadrado más coseno cuadrado. Pero si yo tomo factor común menos 1, bueno, entonces me queda justamente seno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces, sustituyendo por la identidad pitagórica esto, me va a quedar en la parte del numerador únicamente menos la derivada del ángulo y abajo entre el seno cuadrado, ¿sí? Y entonces esta pues va a ser justamente la expresión para la derivada de la cotangente, ¿sí? Si consideramos que el seno es el recíproco de la cosecante, pues entonces 1 entre seno cuadrado es lo mismo que cosecante cuadrada. Entonces, igual que en el caso de la tangente, tenemos dos expresiones de la cual yo puedo usar cualquiera para derivar, ¿sí? Vamos a aplicarlo. Vamos a hacer un ejemplo donde apliquemos esta expresión. Calcular la derivada de y igual a cotangente de 5x. Entonces, mi ángulo es 5x. Su derivada, ¿quién es? 5. Y si sustituimos en la fórmula, tenemos dos fórmulas, podemos elegir cualquiera. Vamos a sustituir primero en esta. Y entonces me queda menos la derivada del ángulo, o sea, menos 5, entre el seno cuadrado del ángulo, o sea, el seno cuadrado de 5x. Y ya tengo mi derivada. Vamos a usar la siguiente fórmula. Sustituyendo, dice menos, aquí está el menos. Coseno cuadrado del ángulo, perdón, cosecante cuadrada del ángulo. Cosecante cuadrada del ángulo que vale 5x. Por la derivada del ángulo que es 5, la ponemos a multiplicar aquí adelante, está 5. ¿Sí? Y es mi derivada. Ahora, de nuevo, tenemos dos expresiones que aparentemente no son iguales, pero sabemos por las identidades trigonométricas que sí lo son equivalentes plenamente. Estamos observando que entonces derivar las funciones trigonométricas no es complicado, solamente tenemos que elegir primero la ecuación correcta o la fórmula correcta y después hacer la sustitución del ángulo y su derivada. Entonces, ¿a dónde recae aquí la parte más importante donde tenemos que tener cuidado? Pues precisamente en derivar correctamente el ángulo. ¿Sí? Siguiente ejemplo. Calcular la derivada de la secante. Para calcular la secante, pues lo mismo, no tenemos fórmula, entonces usamos las identidades y lo cambiamos por su recíproco, que es 1 entre coseno. 1 entre coseno me queda la función así, es una división, entonces vemos sus elementos. La u es 1, que es lo de arriba. Y su derivada, pues como es una constante, su derivada es 0. Para b tenemos coseno del ángulo, su derivada es menos seno del ángulo. Y entonces b al cuadrado, pues es coseno cuadrado. Armamos el resultado según la fórmula de la división. Y tenemos que el primer término se va a volver 0 porque la derivada de u es 0. ¿Sí? Entonces todo lo que multipliquemos se va a volver 0. Y nos concentramos en el segundo término. Menos u, que es 1, por la derivada de b, que es menos seno del ángulo por su derivada. Puse un paréntesis porque este término es negativo y para que no se convierta en una resta, ¿verdad? Y entonces tenemos menos 1 por menos seno, se vuelve positivo. Vamos a pasar a la siguiente lámina, donde vamos a hacer las operaciones. Y entonces me va a quedar solamente seno del ángulo por su derivada entre el coseno cuadrado del ángulo. Aquí sí, coseno cuadrado es coseno por coseno. Entonces vamos a separarlo para que yo pueda
transformar de nuevo esta expresión y me va a quedar seno entre coseno por 1 entre coseno. ¿Por qué lo dividí en dos fracciones? Porque así puedo aplicar las identidades trigonométricas con mayor claridad. Seno entre coseno, ya vimos antes que es igual a la tangente, ¿sí? Y 1 entre coseno es lo mismo que la secante. Lo que quiere decir entonces que mi resultado se va a convertir en la tangente por la secante del ángulo por su derivada. Entonces, esta es justamente la fórmula para derivar la secante, ¿sí? Si la utilizamos en un ejemplo, nos va a quedar algo así. Y igual a secante de x cuadrada menos 2. Entonces, si el ángulo es x cuadrada menos 2, ¿qué hice aquí? Su derivada es x, ¿sí? Aquí este menos 2 no va. Esto no es. El 2 va aquí al frente. 2x. ¿Sí? Bien, entonces, sustituyendo en la fórmula, la que acabamos de calcular, pues vamos a tener que tangente del ángulo, o sea, poner el puntero otra vez, tangente de x cuadrada menos 2. No olvidemos, cuando el ángulo tiene más de un elemento hay que poner siempre paréntesis. Luego dice la fórmula secante del mismo ángulo, entonces secante del mismo ángulo por la derivada del ángulo, que la derivada del ángulo pues es 2x, aquí lo tenemos, ¿sí? 2x. Y entonces, este 2x podemos traerlo al frente, hacer la multiplicación y tenemos ya nuestra derivada, ¿sí? Así de sencillito. Vamos al siguiente ejemplo. Calcular la derivada de y igual a cosecante del ángulo. Es la última función trigonométrica y es la que nos falta por calcular su fórmula. Entonces vamos a hacerlo siguiendo los mismos procedimientos previos, ¿verdad? Recurriendo a las identidades, sabemos que la cosecante es 1 entre seno. Entonces convierto mi ejercicio a 1 entre seno y lo derivo como un cociente. Separamos los elementos. U es 1 y su derivada por ser constante es 0. Para B tendremos seno del ángulo y su derivada entonces es coseno del ángulo por la derivada del ángulo. Y B cuadrada pues me va a quedar seno al cuadrado. Entonces seno al cuadrado del ángulo. Sustituimos en nuestra fórmula de la derivada. Y vamos a tener lo mismo que en el ejemplo anterior, ¿verdad? Como la derivada de u es 0, pues todo el primer término se va a volver 0. Entonces no voy a poner aquí más atención. Nos vamos al segundo término. Menos u, que es 1, por la derivada de b, que es esta, coseno del ángulo por su derivada. Coseno del ángulo por su derivada. Entre b al cuadrado, que ya lo escribimos acá, es seno al cuadrado. Ya mencionamos, todo el primer término se va a eliminar y del segundo, pues el 1 puedo dejar de escribirlo, va a quedar menos 1 entre coseno. Y abajo tengo seno cuadrado. Voy a dividir entonces la multiplicación seno por seno. ¿Sí? Aquí está. ¿Ok?
Aquí simplemente lo que sí se puede pues, poner aparte, no es menos, pero es lo mismo, no cambia nada. Entonces tengo menos coseno entre seno. Coseno entre seno sabemos que es, de las identidades básicas, es la cotangente. Y 1 entre seno es cosecante. Entonces haciendo estos cambios, me va a quedar menos cotangente del ángulo, que es esta primera parte, por 1 entre seno, que es la cosecante del ángulo. Y obviamente por su derivada. Su derivada. Entonces, esto es lo que yo voy a tener como la fórmula para derivar la cosecante. ¿Sí? Vamos a utilizarla. Y entonces tendré en el ejemplo y igual a la cosecante de x cúbica. Mi ángulo ahora es x cúbica y su derivada es 3x al cuadrado. Esta es la fórmula que calculamos. Y entonces tengo menos cotangente por cosecante. Simplemente las escribimos poniéndoles el ángulo. Aquí está menos cotangente. Y el ángulo que era x cúbica, se lo ponemos x cúbica. Cosecante y el ángulo que es x cúbica. Y por último, multiplicando por la derivada del ángulo, que es 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Como hicimos en los ejercicios previos, este 3x al cuadrado lo traemos al frente a multiplicar y me va a quedar así, menos 3x al cuadrado por la cotangente de x al cubo por la cosecante de x al cubo. Bien, entonces ya tenemos nuestra derivada, ya tenemos también las funciones, o más bien las fórmulas para derivar las 6 funciones trigonométricas. Por lo que entonces mi formulario de derivadas trigonométricas me quedará de esta manera. ¿Sí? O sea, esta es la parte que ustedes tienen que añadir a su formulario de derivadas. ¿Vale? Y con esto estaríamos terminando nuestro tema del día de hoy.